Muy buenas noches, bienvenidos a su segundo programa Callao Ciudad Puerto. Antes de empezar a hablar de mi segundo entrevistado, quería mencionar algo que viene ocurriendo en este momento en el barrio de Chucuito, en el centro histórico del Callao, ¿no? Eh, a raíz de las obras que se vienen haciendo con la ampliación del puerto, estas obras han generado una serie de afectaciones, ¿no? En la orilla o en el límite natural del centro histórico, en las playas del centro histórico del Callao, sobre todo en la zona de Chucuito. Ahora, si bien estas obras han generado la transformación de la orilla de playa, también han generado el socavamiento de la Plaza Santa Rosa. A esto tengo que sumarle el tema de los fuertes oleajes que ha habido últimamente, donde también se ha puesto no solamente el daño al patrimonio, sino también el riesgo de la vida humana, ¿no? La Municipalidad del Callao ha tomado acción y, bueno, ha realizado, para la redundancia, acciones de emergencia para evitar mayor daño a la zona de Chucuito. Pero aquí hay un tema, ¿no?, que es importante mencionar. La comunicación, la articulación que ha habido con los vecinos de Chucuito, ¿no? Si esto se ha dado de la manera adecuada. Los últimos días hemos visto que se ha anulado la playa de Chucuito. El 50% de la playa de Chucuito ha sido anulado debido a unas obras que vienen realizando de protección a la zona de Chucuito. Se ha colocado una escollera que son grandes rocas que impide que la fuerte ola vaya contra el barrio, ¿no? Contra la playa de la zona de Chucuito. Pero hay una serie de cosas que ha desatado esta acción, ¿no? Como es, por ejemplo, las actividades artesanales, las actividades de pesca artesanal. Los pescadores se han visto afectados porque la playa es su zona de trabajo, ¿no? No tienen dónde poner sus botes, han tenido que colocarlos en otra zona, lo que afecta también la visita de las personas que vienen a disfrutar de la playa. El hecho de que las actividades pesqueras se vean afectadas también implica que las actividades económicas, como son restaurantes, actividades gastronómicas, se ven afectadas porque hay una especie de simbiosis, o decirlo de alguna manera, de, de que los pescadores dan los insumos a los restaurantes de la zona de Chucuito, ¿no? Por otro lado, es importante mencionar que la vida cultural, la vida social de la zona se ha visto afectada, ¿no? El tema del paisaje cultural y el paisaje natural también se ve seriamente afectado. Es importante sí el tema de la vida humana y de la protección, pero yo creo y bueno, sé que la municipalidad ha realizado una charla, no sé si una o varias, con la población y si participó toda o hubo acuerdos o algo, porque lo que no entendemos es ahora los problemas que se vienen ocurriendo, ¿no? Si realmente estas acciones que se vienen realizando de protección fueron articuladas o también tuvo que ver de repente el Ministerio de Cultura, el DICAPI, porque hemos visto que ha habido una serie de desacuerdos durante la semana que ha pasado, ¿no? Más adelante vamos a ver, seguramente vamos a tocar este tema en algún programa con algún entrevistado para ver cuál es la situación del barrio de Chucuito, porque sí es preocupante cómo se ve afectado el patrimonio. Otra cosa que se me estaba escapando también, ¿no? Las actividades turísticas eh, de paseo, ¿no? Por la bahía del Callao, ¿no? Incluso las actividades deportivas como el remo. Creo que frente a las costas de Chucuito está la cancha de remo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Se hacen las competencias, ¿no? El hecho de que se coloque estas piedras grandes, esta escollera, está generando contraolas, lo que no permite que, si hay actividades futuras de remo, estas no se puedan llevar a cabo. Hay una afectación en muchos aspectos que no sé si la municipalidad lo ha considerado, ¿no? También, bueno, obviamente ha habido fuertes oleajes y se tiene que la acción tiene que ser inmediata, ¿no? Pero sabemos que esta problemática se viene denunciando durante muchos años, el que habla también lo ha venido haciendo, ¿no? Y se pudo haber realizado el año pasado, ahora estamos en verano, obviamente estas actividades afectan también la actividad económica de la zona, ¿no? Vamos a hablar más adelante de este tema, con un próximo entrevistado seguramente para tocar este tema, cómo afecta eh, la intervención, ¿no? Que viene siendo la Municipalidad de Callao en el barrio de Chucuito, ¿no? Así que bueno, vamos a pasar con la entrevista.
Nuestro siguiente entrevistado es Brian Castillo Dávila. Brian es arquitecto, es chalaco. Y Brian es una de las generaciones de arquitectos chalacos que tienen una visión moderna sobre el desarrollo urbano de la región Callao. Él ha participado en diferentes proyectos urbanos y sobre todo en el tema patrimonial. Y para ser honesto, es una de las voces francas, directas, con respecto al tema de desarrollo urbano. Así que los voy a dejar con la entrevista, espero que la disfruten. Nuestro segundo invitado es el arquitecto chalaco Brian Castillo Dávila. Brian es arquitecto con experiencia en planificación, urbanismo, restauración y conservación del patrimonio. Formó parte del equipo técnico que elaboró el Plan de Desarrollo Metropolitano Callao 2040. Es fundador del laboratorio Ciudadanos Soñadores Urbanos, de Guardianes del Patrimonio Chalaco, Arquitectura Callao y fundador de la tienda virtual Nostalgia Chalaca 1836. Brian, buenas noches. Gracias por aceptar esta entrevista en nuestro segundo programa. Te conozco hace mucho tiempo y siempre es muy entretenido y muy enriquecedor conversar contigo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Juan Manuel? Gracias por la invitación. Igual para mí siempre ha sido, y siempre te lo he dicho, siempre me siento agradecido de poderte haber encontrado en este camino con el camino mío de descubrimiento sobre patrimonio y sobre cosas de Callao. De hecho, como siempre te lo he mencionado, tú has sido ese nexo entre toda vamos a decirle, la generación que escribió mucho sobre Callao, que hizo mucho sobre Callao, sobre el patrimonio, y eres el nexo con las nuevas generaciones. Tu blog que es, digamos, creo que es el mayor referente que tenemos al día de hoy para toda persona que quiera saber sobre patrimonio, Callao y una lectura muy personal y profesional sobre lo que pasa, ¿no? Y me alegra mucho y en verdad muchísimas gracias por invitarme en tu espacio. Gracias, Brian, por lo dicho. Mira, el programa se llama Callao Ciudad Puerto. Y el término ciudad-puerto me parece un término muy interesante, muy bonito, bastante actual, que está adquiriendo cada día más importancia. Y en el caso del Perú, siento que las ciudades puertos o los puertos que están anexados a ciudades no se les está tomando como debería de ser. En mi opinión, y en un concepto bastante básico, creo que las ciudades puerto no son solamente son lugares de interacción, de intercambio económico, también son lugares de intercambio social y cultural. Y pienso yo que son lugares de transformación eterna, siempre están en constante cambio y evolución. Y creo yo que en el caso del Callao, el tema de ciudad y puerto se ha desarrollado de una manera diferente. Creo que uno no se ha desarrollado de manera conjunto. Y esto creo que lo veo ya históricamente, ¿no? Donde incluso más importancia se le ha dado al puerto que a la ciudad. Y como siempre dijo un señor y el que siempre yo menciono, es el Callao se debe sumar. Yo quería saber cuál era tu opinión de las ciudades puerto y cómo ves esta relación actualmente. De hecho, esto que bien mencionas de ciudades puerto, y te acordarás cuando ya hace unos años atrás, en algunos debates o unas conversaciones que teníamos, no solamente entre nosotros, sino con otras personas, por las redes y en persona, yo ponía sobre la mesa que Callao no era un puerto, sino que Callao era una ciudad puerto. O sea, al inicio la gente me decía, estás hablando piedras, Callao siempre ha sido un puerto, no sé qué, no sé cuándo. Entonces ya pasaron los años y hasta las mismas autoridades comienzan a referirse a Callao como una ciudad-puerto, porque eso es lo que vamos a decir urbanamente es. Porque claro, y eso lo hemos podido graficar desde el Laboratorio Soñadores Urbanos, en algunas publicaciones, en donde hemos puesto el mapa de Callao, todo en gris, todo lo que es Callao en gris, y en negro lo que es el puerto. Y el puerto es una pequeña, pero muy pequeña parte de todo lo que es Callao. Entonces, ya cuando ahora, perdón, en esta nueva, vamos a decirle, tiempo, ya podemos hablar de la ciudad puerto de Callao, ya por fin podemos y vamos a poder comenzar a hablar de los problemas reales que tenemos acá y de cómo solucionarlos y cómo aprovechar lo bueno que tenemos en todo nuestro territorio. ¿Por qué? Porque como tú bien mencionabas, las ciudades puerto tienen una relación muy, muy fuerte con esta infraestructura que es la portuaria, ¿no? Y en otras partes del mundo no es como Callao, porque en otras partes del mundo, y seguramente habrán algunos que se parecen,
Pero si hablamos de Valparaíso, si hablamos de Cartagena, si hablamos de Río de Janeiro, que son ciudades que tienen puerto marítimo, ¿no? Similar a Callao, ninguno de esas ciudades, no solamente, vamos a decirlo así, está igual que Callao, sino ninguna de esas, lo primero que se te viene a la mente cuando piensas en ellos es el puerto. Cuando piensas en Río de Janeiro, a nadie se le ocurre el puerto. Piensas desde el carnaval, la playa, la música, hasta la favela, puedes pensar, el Cristo Redentor, pero el puerto a nadie se le ocurre. Cartagena, sí, puedes tener un tema de, el mar, pero el, el puerto para nada. Piensas en la muralla, piensas en su centro histórico, piensas de repente en la comida. Entonces, solamente cuando se habla de Callao, es cuando dice, el puerto, el puerto, el puerto. Y es Pero como, pero ¿y todo lo demás? es un concepto que maneja mucho el local, No, no más. creas, no creas, ¿ah? Y eso yo lo he encontrado, podríamos, pues parecería que sí, pero yo lo he encontrado incluso en gente de fuera de Callao, que se refiere a Callao, y por fuera de Callao me refiero, vamos a decirlo, peruanos, porque con extranjeros no me ha pasado, con extranjeros me ha pasado, sí, sí, la ciudad de Puerto del Callao, sí y me lo han dicho, pero con nacionales que no son del Callao, me ha pasado mucho que se refieren a Callao por el puerto. Claro, y Entonces, hay un tema que es de información, de educación también, ¿no? Que creo sí, que ahí creo que las autoridades tienen mucho trabajo por hacer. Pero sí, sí es importante e interesante lo que dice. Por ejemplo, cuando hablamos de Miami, por ejemplo, Miami tiene un puerto también. y Y, varios, y lo primero que uno cuando piensa en Miami o en Florida, por ejemplo, se acuerda de Disney o se acuerda de una la serie de playa, atractivos turísticos de la playa, pero no piensa en el puerto. no, Entonces, pues, ahí hay un temita que se debe trabajar que me parece muy interesante. ujú. Eh, ¿Tú cómo ves esta conjunción, esta unión, esta interacción entre el puerto y la ciudad? Acabas de decir algo, ¿no? En cuanto a cómo lo Ujú. identificamos. Pero en cuanto al desarrollo como ciudad, ¿cómo lo ves? De hecho, estamos en un periodo, de repente serán 40, 50 años, en el cual estamos estancados. O sea, antes, vamos a decirlo, y de repente tú tendrás más información sobre eso, hacia los 60, 70, inicios de los 80 para atrás, el puerto funcionaba con la ciudad porque entraba gente, salía gente del puerto. Si vamos mucho más atrás, incluso hacia 1900, el puerto funcionaba muy bien con la ciudad porque no solamente las mercancías entraban y salían, sino entraban las personas. Entonces te entraban los turistas por el mar y como tú bien sabes por tu profesión, si te entra un turista, es una posibilidad de que tú generes economía a través de ofrecerle servicios. Entonces en nuestro centro histórico de Callao tenemos un montón de casonas, etcétera, etcétera, pero por la composición, la arquitectura de esa casona te das cuenta que, y obviamente leyendo la historia lo corroboras, esa casona era comercio abajo, era un restaurante, era un bar, era un hotel, era oficinas, era un montón de actividades que complementaban todo el circuito turístico que había en ese entonces. Si te vas incluso antes, a la época virreinal, cuando Callao tenía una muralla, en ese, en esa época de que Callao tenía una muralla, este, ya Callao estaba consolidado como una ciudad también, perdón, que tenía el puerto, tenía un montón de manzanas, tenía las 7 iglesias que normalmente hacían los españoles en todas las ciudades que fundaban, tenían plazas, etcétera, etcétera, y también tenían los ritos religiosos, las procesiones, etcétera, etcétera, y por ese puerto es por donde entraban los virreyes que después iban a tomar el mando en Lima. Y te acordarás de repente en algunos libros que por ahí hemos leído de historia, que nos hablaban de que a veces había unos virreyes que celebraban tanto en Callao que cuando llegaban a Lima y los esperaban para la celebración en Lima, ya estaban como, ya no querían tanto celebrar porque ya la habían celebrado en Callao. Entonces, Ahorita me trae a la memoria, yo siempre he dicho, ¿no? Que el turismo en el Perú, hablando propiamente de turismo, empezó en el Callao, por el puerto. Yo claro, soy un creyente de eso. Los primeros viajeros, las primeras personas que describían el Perú, venían, ingresaban por el Callao. claro. Y todos los migrantes desde la época virreinal han ingresado por Ujú. el Callao. Y yo creo que el turismo empieza en el Callao, como Y a muchos eso, han empezado en el Callao. y tal cual. Y eso de ahí, ese proceso, vamos a decirle, vamos a ponerlo de esa manera. La relación
puerto con ciudad o ciudad con puerto, se fraccionó cuando el puerto se convirtió en un puerto principalmente logístico e industrial. Cuando se privatizó y se dio prioridad al tema logístico e industrial, los demás comercios, la actividad comercial, todo el flujo de turismo, ya pues bajó y ya sí, llegaron los cruceros que mueven un montón de personas, pero para cuando el tiempo que llegaron los cruceros y la actividad turística del crucero como tal, ya Callao estaba degradado, no solamente el centro histórico, ¿no? Entonces, sí hubo un momento, una fracción, que podemos hablarlo acá o en otro momento, como gustes, en donde se dividió. Y hoy por hoy recién estamos tratando de comenzar a articular de nuevo, comenzar a darnos cuenta que, bueno, somos una ciudad-puerto desde básicamente siempre, este, entonces, ¿por qué no están funcionando las cosas que funcionan normalmente en las ciudades puerto, no? Interesante que mencionas y me viene a la memoria, por ejemplo, ¿no? Y venía pensando hace unos días, tú sabes que la semana pasada han venido una serie de cruceros al Callao, al puerto del Callao, vino el crucero más largo del mundo, he estado aquí en el Callao hace poco, y yo paso por la avenida 2 de Mayo, vivo a pocas cuadras del puerto y desde mi casa se pueden ver parte de los cruceros. Si uno se va hacia la avenida República de Panamá y ve por las calles Cuarta, Quinta, Cusco, logra ver los cruceros inmensos. Eh, y eso me traía a colación algo, ¿no? Y que lo hemos conversado también en algún momento, es el contacto a raíz de la privatización del puerto, de esta separación que ha habido entre el puerto y la ciudad, porque yo recuerdo y me han contado mis parientes, personas mayores, que ellos podían ver acercarse a los barcos, no había esa gran barrera. E incluso sucede ahora para ir a la playa, ya no puedes ni siquiera ver el mar para llegar del cercado del Callao. Hasta para ver playa tienes que caminar un montón de cuadras a pesar de que tienes la playa ahí y un muro te separa, no puedes verlo. Ver a los cruceros, ver a los barcos llegar en un entretenimiento que ahora ya no lo es. Ujú. Hace poco un amigo me preguntaba, Juan, ¿se puede ir cerca de tu casa, se puede ver desde algún lugar los cruceros? O sea, no querían entrar, querían ver los cruceros, pero no los pueden ver porque hay un gran muro que no les deja, no les permite, ¿no? Lo quería decir como reflexión porque es importante lo que mencionas, ¿no? No solamente a este amigo que vivía en otro distrito, sino también al mismo poblador local que le han Claro. negado la posibilidad, no sé si derecho, pero esa posibilidad de poder disfrutar de su puerto, observarlo, ver. Claro, hay que tener en cuenta que han ocurrido una serie, como tú bien has mencionado, una serie de situaciones de repente que hicieron que el Callao se degrade, ¿no? Ahora se de una otra manera, siento que se está recuperando un poco, ¿no? Y eso es lo que vamos a hablar ahora. ¿Qué crees que Claro. hace falta ahorita como para que ya esta integración ciudad-puerto se lleve a cabo? ¿Qué piensas? Lo primero que se te viene, ¿qué se debería de hacer? Bueno, que lo principal es que los chalacos, las chalacas y todas las personas que viven en el Callao y que quieren el Callao, comiencen a hacer cosas por el Callao. Porque, pues, si, por ejemplo, ¿no? Si tú y yo nomás somos las únicas personas que hablamos del tema, que no somos, no es así, pero vamos para el ejemplo, tú y yo nomás hacemos estas cosas, conversamos, hacemos, tornamos, no logramos nada, son dos. En el Callao hay más o menos un poco más de perdón, un poco más de 1 millón de personas que viven en el Callao. O sea, no puede ser posible que dentro de ese millón y un poco más de personas del Callao no puede haber una masa crítica importante que haga cosas. Porque claro, dicen, ay, por ejemplo, eh, si hablas de que los problemas del Callao, ¿cuáles son los problemas del Callao para que no suceda esto, para que suceda esto particular que tú dices de la relación con el puerto y poder ir a ver los cruceros? ¿Y a qué nos detiene? Por ejemplo, bueno, nos detiene principalmente que la Autoridad Portuaria Nacional es la que toma decisiones con el puerto. Entonces, ¿nosotros qué tendríamos que hacer? Pues tendríamos que hablar con nuestras autoridades, entre las cuales está la Municipalidad Provincial y también el Gobierno Regional, y decirles, miren, ¿saben qué? Sustentarlo, ¿no? Debidamente, ¿por qué nos parece A, B, C, D? Y finalmente decir, ¿sabes qué? Acá está nuestro sustento y estamos hartos de no poder desarrollar más cosas en nuestro Callao y disfrutar de más cosas en nuestro Callao porque a algún iluminado se le ocurrió que Callao lo único que importa es los containers y que se muevan las mercancías, como si todos los que estamos acá no existiéramos. Estamos hartos de eso y tenemos que cambiar eso y queremos cambiar eso. No nos importa qué piensen
otras personas que no viven acá, no sé qué, no nos interesa. Queremos que esto sea mejor para los que viven acá y los que vengan a trabajar y a pasar por acá. Y así, así tranquilo. ¿No? Para todos los que no saben o los que saben también es que la mayoría de turistas que vienen a estos cruceros que han traído miles de turistas aquí al Perú y lamentablemente voy a decirlo ahorita que quiero aprovechar, lamentablemente llegaron los turistas aquí en Perú, Machu Picchu estuvo cerrado, fue noticia mundial, paralelamente a eso tenemos una Feria Internacional de Turismo en España Mm, y, y quiero decirlo, disculpa que lo diga, salgo un poco del tema, es la poca coordinación del Ministerio de Cultura con Mincetur, ¿no? Para poder ver estos temas, que justo cuando llega un crucero con gran cantidad de turistas, se presenta esta problemática, ¿no? Y el crucero, tanto como la feria, el crucero está programado desde un año anterior para llegar acá. La Feria mm. Internacional se sabe que todos los años en el mes de enero sucede, ¿no? Y, y que no me diga el Ministerio de Cultura y sobre todo Mincetur que no sabían. O sea, la capacidad de prever podríamos decir, situaciones, ¿no? Eso es lamentable. Pero ahora, volviendo al tema, discúlpame, Pero igual no, es que quería complementar lo bien que lo que has mencionado, es porque de repente, claro, ellos te podrían decir, no, es que justo tomamos esta medida pensando de que sea más ágil el tema de la compra de entradas, no sé qué, no sé cuánto. Claro, pero alguien le podría decir, lo hubieras planificado hacer otra época del año, no esta época del año, en la que te viene toda esa avalancha de turismo. Y hubieras primero, tuviera vamos a decirlo, en vez de, porque digamos, todo lo que ha pasado es a raíz de este tema de joinas y no sé qué. Si tanto lo querías poner, hubieras hecho talleres donde conversaras con la población a ver si la población le parecía, o sea, hubieras sensibilizado a la gente tu idea y a ver si la la idea huelga funcionaba. y tanto daño que le ha ocasionado al turismo y sobre todo la mala imagen. Claro, Una mala y eso, imagen que también repercute a todo el país en Callao. claro, y eso es gestión, Turistas nomás es saber de que. por nuestro puerto. Claro, y qué tiene que ver con nosotros, por ejemplo, ya para volver al tema como tú bien mencionabas, es que ya tomaron estas decisiones, les salió todo mal porque seguramente no hicieron un buen trabajo de hablar con la población antes de plantear cualquier cosa, o no, quién sabe, pero bueno, así parece. En Callao, ¿qué pasó? No, llegaron los turistas y a nadie, pero a nadie se le ocurrió decir, yo tengo en el Callao un camino inca y un palacio inca, me los llevo. No importa, no está Cusco, no está Machu Picchu, no está, pero yo te puedo llevar acá. Sí, el camino Inca y el Palacio Inca no están en las condiciones óptimas, pero si tú sabías que está ese problema, un empresario con dos dedos de frente dice, acá yo me los llevo a todos y les saco la millonada simplemente por darles una vueltita y no sé qué, no sé cuánto, hablar con la DS del Callao, pa, pa, pa. Ya. ¿Por qué no pasa esto? Porque a Callao, todo Callao, nos ven como si simplemente fuéramos el patio logístico de Lima o del Perú. No, Entonces, claro, pues, y además, bueno, sí, puedo discrepar un poquito contigo en lo que dices, pero también es cierto, ¿no? Tenemos atractivos o recursos turísticos que podríamos haber utilizado, ¿no? Pero ¿pero también es quién? un tema del empresariado, te lo digo con conocimiento de causa del empresariado turístico, agencias de viaje, tour operadores, que muchas veces no apuestan o no arriesgan por traer al turista al Callao por un tema de la famosa estigmatización de la que hablamos y también que hemos hablado, y también por un tema de digamos, de planta turística en algunos casos, ¿no? Yo Igual, personalmente felicito a la Punta que haya logrado, pero eso sí, yo creo que a raíz, no estoy muy seguro, pero me parece que Micetur fue quien autorizó que los turistas que llegaron, los primeros cruceros que han llegado desde diciembre, en enero, vayan a la Punta. Y han estado yendo a la Punta. Pero yo digo, históricamente, culturalmente, o sea, sin dejar de lado a la Punta, yo creo que nuestro centro histórico tiene mucho más, profesor. claro, y eso, saludo lo que has dicho, porque, por ejemplo, y esto tú vas a reconocer que hemos avanzado, porque lo que tú has dicho ahorita esto es culpa de la estigmatización. Años atrás se hubiera dicho, esta es culpa de la delincuencia. Y es como, no, delincuencia hay acá y en todo el Perú. Y está Es culpa de, hemos, es como culpa tú del estigma, como bien has dicho, ¿no? están más en el ranking los primeros lugares y el Callao no Sí, aparece. No aparece, sí. digamos, en los primeros puestos, ¿no? Porque igual que en todos los lugares hay inseguridad. Claro, si tú entras a TikTok y pones, hay una palabra en portugués, no me acuerdo cómo se le dice, pero tú pones en TikTok Río de Janeiro robos y te va a salir cómo le roban a la gente en las playas de Río de Janeiro.
y la gente deja de ir. No, la gente igual va, solamente con cuidado. Hace Es poco, un problema, hace poco pero que Jamaica también, fíjate que llegan cruceros y todo, Jamaica es una isla muy bonita, lo que han recomendado que no lo visiten por el nivel de inseguridad que existe en la isla. Sin embargo, sigue siendo un lugar bastante concurrido, ¿no? Llegan cruceros también a Jamaica. O sea, ¿y por qué Callao, digo yo a veces, ¿no? Pero bueno, para no ir más allá y solamente para volver nuevamente al tema, era decía yo, ¿por qué el Callao no se reactiva económicamente? Bueno, no se reactiva económicamente porque falta voluntad, falta hacer muchas cosas más. Pero ¿sabes qué es lo que pensaba yo? Y quería mencionarlo, es esa gran barrera que divide la ciudad del puerto. ¿Cuánto me gustaría como en otras ciudades del mundo, en otras islas como del Caribe o de otros países, que no solamente Europa incluso, llega el crucero, ven en su centro histórico, ven la playa, bajan y entran de frente a la ciudad. Aquí no, llegan un puerto que la verdad no está preparado para recibir cruceros, ven toda la zona industrial que hay ahí, los muelles, los camiones, los containers, y nada, y de frente los sacan para llevarlos a Lima, no ven nada del puerto. Y lo poco que logran ver a veces puede ser muy eh, poco turístico. poco turístico, ¿no? Hace poco colgué una foto por TikTok también, cómo se ve, cómo se puede ver el Real Felipe eh, por la parte de la playa del pueblo, donde se la siguieron Mayolo, ¿no? Donde Claro. o sea, uno si quiere ver Real Felipe, lo primero que va a ver es un montón de fierros viejos, cosas abandonadas, basura, y atrás la fortaleza, la torre. Imagínate, yo decía, un crucero o una embarcación turística quiere ver el Real Felipe porque se logra ver el Real Felipe, el Torreón, pero lo primero que va a ver es un espectáculo realmente triste. Claro. De hecho, complementando lo que bien has dicho, lo que sucede ahí también es que nosotros como ciudad, puerto, estamos invisibles. O sea, Callao es como si no existiera, porque justo hace poco vi un TikTok que iba a ser un video, y mañana lo haré de repente, respondiendo a ese TikTok, disculpa, en el cual lo que mostraban era pues la promoción de que había llegado un crucero y decía, llegó el nuevo crucero a Lima. Y yo decía, no ha llegado a Lima. Y encima el piloto o el capitán de ese crucero decía, bueno, hemos llegado al distrito del Callao de la ciudad de Lima. Entonces, ahí, por ejemplo, ya estamos hablando de que el nivel de desinformación que existe en Callao ya supera el tema de que digamos, de la población común y corriente. Estamos llegando a niveles de que ya, no es que el capitán, digamos, no le han enseñado en su colegio, no, es que la información que le ha llegado a ese capitán ha venido del Estado Central del Perú, de Mincetur o de Promperú, y ellos son los que lo han mal informado a él. Al menos ahora los aviones ya dan un poco mejor la De- información. claro, Hay que después de trabajar tanto mucho que en el hemos tema dado, de cruceros, sí. Pero hace poco comenté en un chat grupal, vi que una comunicación que había mandado una autoridad chalaca, indicando distrito de Chucuito. O sea, ni siquiera las mismas autoridades chalacas, y siempre lo digo, eh, y ahí mucha gente puede discrepar conmigo, ¿no? Pero yo puedo aceptar que una persona es muy profesional, todo, ¿no? Pero si va a trabajar en un distrito donde no vive, al menos lo primero que tiene que hacer es informarse. claro, Informarse y saber, ¿no? Y saber dónde estás trabajando, ¿no? Qué piso es o qué suelo es el que pisas, perdón, ¿no? Es muy grave e incluso hasta ofensivo, ¿no? Y también sí, es otra cosa que va a ir ahí, de repente lo vamos a conversar en algún momento, es el tema de identificación en la zona con la que trabajas, que muchas veces te das cuenta que no hay, y eso se ve reflejado muchas veces en las obras que se realizan en el cercado del Callao o en la región Callao. Ya toqué un tema que no quería tocar, que lo quiero tocar más adelante, pero para no perder el orden de mis preguntas, después de lo que hemos hablado, quiero tocar algo que está vigente en este momento, ¿no? Y la cual se tenía mucho temor, que es el tema de los fenómenos naturales. Entonces, para eso, primero, algo rápido. ¿Tú crees que el Callao está preparado para los terremotos, los maremotos? Sobre todo nuestro centro histórico, ¿no? no, mira, Breve, breve, porque no tengo está, varias preguntas rapiditas ahí. dale.
No, no estamos preparados y si quieres te lanzo uno de los por qué no estamos preparados. No Es estamos porque preparados, no han preparado la ciudad para el terremoto, porque yo veo que preparan mucho a las personas, por dónde tienen que ir, por dónde tienen que escapar. Pero yo no digo, ¿y la ciudad no se prepara también para un evento sísmico? sí, se supone que se debería preparar, pero no está preparada. Y sobre todo porque, y ahí de repente nos adelantamos un poco a los temas que vamos a hablar, pero hay profesiones que sí necesitas que el profesional sea del lugar. ¿Ya? Hay profesiones que sí necesitas que el profesional sea del lugar. Estoy de acuerdo contigo. No hay profesiones que normal, pues puede ser de cualquier lado, pero hay algunas que sí necesitas que el profesional sea del lugar, porque hay cosas que por más profesional que seas, no te vas a enterar hasta cuando sea demasiado tarde. Entonces, o inclusive no le vas a dar tanta prioridad, porque el profesional, por ejemplo, ve los temas técnicos normalmente, ¿sí? Ve el tema de cálculos, etcétera, etcétera, cifras y sustenta su tema técnico, sí. ¿Ya? Pero cuando llega a un lugar en donde, vamos a decirlo así, hay desinformación, si él se guía de la información que existe, va a alimentar esa desinformación y va a resultar en cualquier cosa. Me explico. Un ejemplo bien sencillo para tu pregunta. En mi vida profesional me he encontrado con profesionales muy grandes y extranjeros, etcétera, etcétera, que con total descaro han dicho pues que pues para Callao pues no hay nada que hacer, que igual la punta va a desaparecer, Chucuito va a desaparecer, entonces no hay que hacer nada, porque igual va a desaparecer. Entonces, claro, yo evidentemente tú ves ese discurso y te dicen, no, pues, pero es que mira, si, y ahí viene otra cosa problemática. Y dicen, no, pero es que mira, si tú comparas en cifras, todo Lima, y cuando ellos dicen todo Lima, hablan también del Callao, erradamente, el problema de todo Lima es el terremoto, porque mucha gente vive en laderas o en pendientes o en cerros, y muchísima gente. Entonces esa gente va a tener problemas, y eso es lo que hay que atender porque eso es lo importante de Lima. Y lo que yo le decía es totalmente de acuerdo, pero eso es lo importante de Lima. Lo importante de Callao es el tsunami. Ese es nuestro principal problema, porque si tú sacas los cálculos, cuánta gente se va a ver afectada por el tsunami versus cuánta gente se va a ver afectada por el tema de las laderas, te vas a dar cuenta que en el tsunami hay tanto o más de repente que el tema de la ladera, pero no es un tema menor, o sea, para ponerlo así. Pero Eso claro, ahí te trae a das cuenta que, colación otro fenómeno, que son los oleajes. Tú has visto los oleajes anómalos que ha habido este último mes y seguramente durante el año va a haber otros más. Estos oleajes anómalos eh, han afectado parte de la orilla de la zona monumental del Callao de nuestro centro histórico. Y quería preguntarte, ¿no? Hemos dicho ahorita, el Callao, a la gente se le prepara, pero no preparamos a la ciudad para los sismos. de acuerdo. Y supongo que ocurre lo mismo con los oleajes. De hecho, sí, pues, o sea, por ejemplo, este, ya el tema, o sea, ya en esta época, vamos a decirlo, de, de Internet y todo esto, el no Bueno, estar se puede preparado, prever este tipo de evento, creo, ¿no? claro, o sea, se puede prever normalmente, y claro, lo prevés tú, lo preveo yo, que vivimos acá, pero imagínate que tú mañana más tarde, y no es contra las autoridades, es que contra el sistema de cómo funciona. Tú mañana más tarde te lanzas para ser alcalde de, no sé, pues de Lunahuaná, o de, no sé, no sé, pues de Ica, ¿ya? Y sales electo como alcalde de Ica y te vas a vivir a Ica y recién te pones a enterarte lo que pasa en Ica. Claro. Y encima te traes a todos tus amigos, me llevas a mí para que yo sea tu equipo técnico, que yo no sé nada de Ica, y me pones ahí a solucionar todos los problemas de Ica. Y cuando yo me voy enterando, por más profesional que yo sea, ya el problema me vino encima. Ya estamos marzo, ya empezó el fenómeno del niño o lo que fuera, no, o febrero, no sé. Entonces, eso mismo, trasládalo a si quieres a Callao. Pueden ser Sí, muy profesionales. entiendo lo que comentas porque he podido comprobar con algunos profesionales chalacos, no, bueno, chalacos no, personas que las autoridades han traído que viven en otros distritos, que han trabajado en otros lugares, tú les hablas
No saben, te das cuenta claramente que no saben, por más que tratan de disimularlo, pero te das cuenta que no conocen la realidad. Ahora, Mm. hemos mencionado los sismos, Ah, hemos pero mencionado solamente dime, para precisar, eso no quiere decir que no esté bien o que yo esté en contra de que vengan personas a otro lado. tampoco Es estoy en contra. totalmente posible, totalmente válido. A lo que voy es, hay que ser como juiciosos y darte cuenta que tienes que encontrar un balance, ¿no? Ya, es muy profesional, pero no conoce este territorio, bueno, tengo que traer a otro o a otra o a alguien que sí conozca y los encamine. ¿No? O sea, que haya una media para que pueda equilibrarse Algo, esa ausencia de conocimiento y también exacto, de sensibilidad y exacto. también de identidad y también de compromiso, Y porque si yo no, siento que a veces hacen las cosas, las tienen que hacer. Por último, tengo esa impresión, sobre todo en el tema de patrimonio cultural, que eso vamos a hablar en un momento. Ahora, habíamos hablado del oleaje, pero está el tema del fenómeno del niño. claro. Erróneamente se creía que los oleajes podían ser producto del fenómeno del niño, incluso de un terremoto que hubo, me parece, en Asia, pero no fue así. Era un tema, un proceso natural que ocurre en el Pacífico. Pero viene el fenómeno del niño y esto quiero que venga con otra pregunta, ¿no? Porque tenemos aquí ahorita el fuerte calor y también el tema del peligro de lluvias. Cuando hubo el Yaku a comienzos del 2023, hubo una lluvia de varias horas aquí en el Callao, que felizmente no fue tan grave, pero despertó las alarmas. ¿Por qué? Porque sabemos que el centro histórico del Callao son casas de adobe y quincha, y tenemos también edificaciones que tienen riesgo de colapsar, ¿no? Sobre todo la bóveda del techo de nuestra capilla, la capilla de Nuestra Señora de Guadalupe en el centro histórico, que es quizá la iglesia más antigua que existe actualmente en el Callao. Una fuerte lluvia haría que esa bóveda caiga. Pero no solamente estamos hablando de la lluvia o hablábamos del calor. Ahora, y termino para que hagas todas las respuestas junto, de repente estoy haciendo mal, pero es el tema de, existe una normativa frente a cómo debemos manejar nuestro patrimonio cultural frente a los fenómenos naturales. Por ejemplo, te digo, aunque yo creo que a veces son ordenanzas o son reglamentos que salen, ordenanzas o leyes que salen de emergencia temporalmente, por ejemplo, para el norte, para el tema de Chanchán, el tema de Zipán, el tema de Huaca Rajada, normalmente como se sabe de fuertes lluvias, ahora están cubiertas, les ponen cobertores encima, no las protegen contra las lluvias, claro que es un reglamento que salió hace tiempo, pero en el caso del Callao, para centros históricos como Lima, como el Callao, como Trujillo, ¿qué hay? En especial en el caso del Callao que está tan abandonado. Ponte, en caso de Callao, para este particular tema que tú bien mencionas, de los sitios arqueológicos, donde en el marco del fenómeno del niño, no tenemos nada. Y claro, ¿por qué no tenemos nada? De nuevo, por lo mismo, porque, por ejemplo, ¿por qué Chanchán o algunos sitios que tú has mencionado sí tienen? Es porque muy posiblemente desde la necesidad, por la importancia de esos sitios, y ahí me corregirás si me equivoco, desde el Estado central, el MINCETUR, por ejemplo, o el MINCUL, tuvieron a bien tener algunas normativas especiales para algunos casos. Y claro, ¿por qué el MINCUL o el MINCETUR o alguna institución de los ministerios pueden hacer esas cosas para algunos sitios y no para otros? Sí, por una necesidad, por a veces un pedido de alguna autoridad, sí, sí, pero principalmente porque los ministerios son instituciones que no importa quién sea presidente, siempre siguen haciendo el mismo trabajo. Me explico. El Ministerio de Cultura siempre va a velar por la cultura, no importa quién sea el presidente o la ministra o el ministro o la presidenta. Y así todos los ministerios. Entonces, los ministerios son entes técnicos que sí, también tienen su componente político en los ministerios, no sé qué, lo que tú quieras, pero netamente técnicos que velan una cosa, que velan la cultura, el patrimonio, el turismo, la vivienda, el transporte, la agronomía, no sé, la economía, y toda la vida hacen lo mismo. Y evidentemente no les da, perdón, no les da, porque no es lógico, no les va a dar la capacidad para manejar todos los problemas en todos esos sectores en todo el Perú. Por eso, que en teoría se crearon los gobiernos regionales, para que los gobiernos regionales tengan como sus mini ministerios que vean lo mismo, pero en su región. Entonces, pero lo que pasa es que en casi todos los
los gobiernos regionales no hay esa continuidad técnica de poner profesionales que se pongan a hacer el trabajo en su región. Entonces, Y ¿qué en el caso pasa? del Callao es interesante porque recién las autoridades De recién, informándose, tomando conciencia. Bueno, la Municipalidad del Callao va bien, ha creado Progresamos Callao y creo que sí, hay que celebrarlo, que sí, es la primera autoridad que tome conciencia sobre el cuidado del patrimonio cultural chalaco. El gobierno, porque antes e incluso el gobierno regional, la, em, la gestión actual deja mucho que decir con respecto al patrimonio cultural. Bien lo que tú dices, claro. protección. Y para redondear lo que tú bien mencionabas, nosotros tenemos en el ejemplo de la Municipalidad Provincial del Callao, un buen ejemplo de lo que ha hecho con crear el Progresamos Callao. Se dieron cuenta de que el tema de patrimonio, y está vinculado también con el turismo, pero netamente el patrimonio no se soluciona con una ordenanza que saco mañana o con mi gerencia de promoción de turismo que haga cosas. Necesito un programa especial para hacer estas cosas. Entonces, digamos, nosotros tuvimos la suerte de esta gestión tenga bien crear, pero los demás temas y las competencias del gobierno regional, por ejemplo, riesgos, es un tema que también ve el gobierno regional. Por ejemplo, ¿hay alguna gerencia de riesgos que tenga una estructura que vea cómo mitigar los impactos del tsunami en Callao? ¿Cómo se puede mitigar el impacto del tsunami en todo el Callao? Esas cosas, por ejemplo, yo nunca he escuchado del gobierno regional. He escuchado, sí, las rutas de De la evacuación, vida humana, bueno, de la vida humana que es vital, es importante, es lo más sagrado, ¿no? Bueno, pero sabemos aún que, así, dime, pero aún así, eso de las rutas de evacuación es también hasta cierto punto, y no estoy echando la culpa a esta gestión, sino en general cómo funciona el Callao, es un engañamuchachos, porque, por ejemplo, si te ponen el mapa, ¿no? De Callao, vamos a decirlo, del río Rímac hacia la punta, ¿no? Y te dicen que todos tienen, que la ruta de evacuación es hasta el Miguel Grau. Ya, sí, todo el mundo lo sabe, pero en 10 minutos vas a llegar desde Chucuito hasta Miguel Grau caminando, corriendo, o desde Márquez, o no, desde el barrio frigorífico, de Puerto Nuevo vas a llegar hasta Miguel Grau, caminando, corriendo, y si tienes familia, menores, bebés, mayores, ¿cómo haces? Si afuera hay carros que se han chocado, lo que sea, ¿cómo haces? O sea, ahí te das cuenta que no es solamente decir, por allá tienes que evacuar, no, la no, y por ciudad, ejemplo, como tú ahorita, dices, mira, imagínate, ahorita se me viene a la cabeza, ¿no? Las obras del metro, por ejemplo, todo Buena Chalaca, que es una vía uff, de P, está bloqueada. Imagina, exacto, ¿han hablado de esto en algún momento? ¿Cuál es la vía de escape en caso de un tsunami? O sea, y hay eso tantas también, cosas. Ahorita veo, por ejemplo, el tema del tráfico que se está desatando en José por el tema del metro subterráneo que van a hacer. Y una serie de cosas que la verdad son para cuestionar, preguntar si es qué pasa acá. No se considera el ciudadano, pero por otro lado, te hago una pregunta. ¿Crees que lo que se viene haciendo en Chucuito en este momento, porque Chucuito, sabes, el tema de que ha ocurrido la erosión de la orilla a raíz de las obras de DP World, ¿no? Del espigón que se ha construido y cómo ha erosionado, ha cambiado las corrientes marinas y ha erosionado la playa, ¿no? Em, ¿Tú crees que las acciones que está tomando actualmente el gobierno, perdón, la Municipalidad del Callao, está beneficiando o mejor dicho, ha pensado en el ciudadano, en el vecino de Chucuito? Porque yo he visto que prácticamente les han quitado su playa con todos esos escollos, creo que le dicen, esas rocas grandes que han puesto, ¿no? ¿Crees que se ha pensado? O sea, uno puede decir, han pedido tanto que los protejan y todo, ahora que lo estamos haciendo, de repente se van a quejar. Digo, ¿no? No sé si están quejando o no, pero yo me pongo a pensar, o sea, los pescadores, los que hacen la actividad económica, los que sacan su lancha, no sé, la gente que va a la playa no va a poder meterse a la playa porque ha puesto unas grandes rocas ahí. ¿Tú crees que han pensado en el ciudadano, en el visitante? ¿Crees que han pensado un poco en el tema de cómo afecta la actividad económica del barrio de Chucuito? de hecho, eso es otra cosa que tú bien pones sobre la mesa. Y yo estuve en la exposición que dieron sobre este tema. Y claro, cuando yo participé, yo dije, mira, yo no sé sobre el comportamiento marino, yo no sé si esto va a funcionar. Y claro, mostraron una sección vial, o sea, cómo se van a ver las cosas. Y a mí no me quedaba claro si iba a haber playa o no. Pero claro, después creo que sí lo dijeron y cuando se ha podido ir a ver, pues se ve que hay rocas y no hay pie, no hay playa. Y ahí te habla de algo que es una constante. Es que y esto ya es una cosa ya que o sea, molesta porque la raíz del problema es el mismo.
como no hay profesionales y no hay instituciones, por ejemplo, en el Callao, hay un problema y dice, ya, ¿quién tiene una idea para solucionarlo? Ah, yo tengo una idea, ya hay que hacerlo. No, pero claro, ese es en el esquema, pero obviamente no es así de fácil, ¿no? La idea vino de alguna institución o algún de repente iluminado que está respaldado porque trabaja en alguna institución y dice hay que hacer tal cosa, entonces lo hace. Y es la solución rápida para que ya pare el problema. Pero el problema es que esa curita que han puesto no va a hacer que la ola no reviente o que el comportamiento del agua no varíe. No lo digo yo, sino incluso o sea, refiriéndome a lo que me han dicho unos compañeros que son especialistas en riesgos, es que claro, no va a haber playa, uno, porque han puesto esas rocasas, y dos, el tema del crecimiento por DP World, como tú bien mencionas, no va a parar. O sea, DP World va a crecer más. Exacto. Ya, bueno, no DP World, el muelle sur, el muelle norte va a crecer más. Y no se está hablando de que eh, el muelle sur, su etapa final es tapar el acceso al mar de la Plaza Grau. O sea, ya nunca más nadie va a ver agua, digo, nadie va a ver el mar en la Plaza Grau. Verás un poquito de agüita y de ahí vas a ver puro container. Y para ir al agua has de quedarte toda una vuelta. Y Y además, nadie está hablando. esto que mencionas me trae a colación otros temas sobre la normativa. Porque mira, ahorita, por ejemplo, tenemos el tema del Plan de Desarrollo Turístico Local que se ha aprobado hace poco, donde yo he cuestionado mucho que dentro del equipo técnico no esté el Ministerio de Cultura, en este caso la Dirección Desconcentrada de Cultura del Callao, que es el principal, el que autoriza cualquier cosa que se vaya a hacer en el centro histórico del Callao, que incluye Chucuito. ¿Ok? Entonces, yo no sé en qué pensaba la municipalidad cuando aprobó este plan de desarrollo turístico local, estando ellos en el centro, dentro del centro histórico, ¿no? Ahí ¿Cómo lo no lo van a que. incluir en el plan de desarrollo turístico para que el Ministerio de Turismo, la municipalidad, el gobierno regional tenga que hacer algo? Tiene que haber un representante del Ministerio de Cultura, en este caso la DS Callao, ahí. Sin embargo, no hay. Y la otra cosa que se me viene a la mente también es, al momento de hacer este plan de desarrollo turístico local, ¿han pensado en lo que tú has mencionado? En que cómo el puerto va a crecer y va a tapar, lo cual significa que esto le va a restar atractivo turístico o atractivo cultural, van a dañar el paisaje cultural, van a afectar las actividades turísticas de alguna manera. O sea, Claro. ahora, y otra cosa más, también han considerado el decreto legislativo 1147, que debes haberlo escuchado, del cual te mencioné alguna vez, que le permite a la Marina autorizar la construcción de infraestructura en la orilla, que muchas veces lo que autorizan no tiene el sustento adecuado, como hemos visto este muelle, que al final han terminado, detuvieron la obra y ahora nuevamente la han autorizado. Entonces yo digo, ¿dónde está el Ministerio de Cultura? ¿Dónde está la municipalidad? No sé dónde es el punto de equilibrio o el punto de entendimiento. Siento que hay un caos en esta normativa que se da dentro del Callao, donde la gente se lava las manos o se hacen los desentendidos. ¿Tu opinión? Lo que yo creo es que, y esto traigo a colación a lo que mencionaba hace un momento sobre lo de Chucuito, es que, por ejemplo, lo que se está haciendo actualmente Chucuito, yo no creo que se ha hecho ni de mala fe ni nada por el estilo, sino ha querido solucionar el problema de que el agua no se meta. A lo que tú bien mencionas ahora, si lo juntamos todas estas cosas como en un paquetito, ¿no? En un file de todas las cosas que estamos viendo, yo creo que la constante acá es que la municipalidad provincial, en este caso, necesita, así como creó el Progresamos Callao, necesita, lo que también hemos hablado en algunas oportunidades, una institución de planificación que esté al costado y cada vez que pase estas cosas le voltee y le pregunte, oye, ¿está bien lo que me están diciendo de tal sitio, tal otro? Porque claro, imagínate, ponte tú eres el alcalde, ¿no? Y vas a una reunión donde evidentemente tú no tienes que saber de todos los temas, pero vas a una reunión donde DICAPI o alguna institución te dice, no, es que así son las cosas porque así son las cosas, y acá yo tengo este documento que me permite hacer tal o cual cosa y tú no puedes hacer nada. Entonces tú como alcalde vas a decir, pucha, ya pues ya no hago nada, pero si tuvieses tu institución de planificación, volteas y le preguntas y ellos te van a poder decir, ya, sí, está bien su documento legal, pero hay que sustentar que están haciéndolo mal
porque nos está afectando la playa, nos está afectando el litoral, nos está afectando el patrimonio, nos está afectando y en esas reuniones la municipalidad podría ir con su file de sustento técnico de su institución y decirle, no, mira, acá tengo mis 4 tomos sustentando por qué no está bien que tú le des permiso a quien le dé la gana para hacer lo que le dé la gana en el mar. Y acá tengo mi estudio de mareas que explica cómo tú efectivamente has permitido, has propiciado, o bueno, no tú, el crecimiento del puerto ha hecho que se afecte a, B, C, D, E. Pero sin esa institución no se puede, pues es como si el Perú quisiera saber o quisiera, vamos a decirlo así, quisiera manejar la economía del país sin un Banco Central de Reserva y sin un Ministerio de Economía y Finanzas. Ya, imagínate que no existe ninguno de los dos y quieras que la economía del Perú funcione. Es un Lo caos. mismo. Es importante, y eso creo que lo señala el PDM Callao, correcto, la creación del Instituto de Planificación. Tengo entendido que ahorita lo está viendo el Instituto el Instituto de Planificación, el IPM Lima, correcto, Instituto de Planificación Metropolitana de Lima, está revisándolo, ¿no? Está actualizándolo. Actualizándolo, ¿no? Por unas observaciones que hubo que no se aprobaron. Lo cual a Ujú. mí me genera ciertas suspicacias porque digo, ¿por qué no contratar profesionales chalacos o por qué contratar al Instituto de Planificación Metropolitana de Lima, ¿no? Porque también sabemos que hay algunas ideas sesgadas con respecto a que el Callao debería pertenecer a Lima, ¿no? Pero es un tema que de repente no sería bueno tocarlo ahora, pero esperemos que estas observaciones sean levantadas de una manera adecuada, porque en las últimas semanas, por así decirlo, meses, es preocupante escuchar urbanistas, arquitectos con estas ideas un poco irreinables, creo yo, o Solamente coloniales, para, por mira, decirlo. lo único que te puedo decir es que, y te voy a pasar el documento que es público, hay antecedentes de que el Instituto Metropolitano de Planificación de Lima le ha hecho planes al Callao y en esos planes lo que ha priorizado es el tema de los containers, lo logístico y toda esa cosa. Y eso es lo Entonces, malo. hay El antecedentes de Callao se esas le ve cosas. de esta manera. Se le ve como dijiste, la sala logística del Perú, ¿no? De Lima. Y no es. Lo ven como fábrica, como industria. Pero carambas, no solamente somos eso. Claro, y de hecho lo que dicen, o sea, no lo digo por ellos específicamente, sino en general todas las personas con las que hablas sobre este tema te tienden a decir, pero es que tú no puedes sacar la industria, no sé qué, no sé cuánto. Y es como lo que el resto de personas le respondemos es, pero es que nadie te está diciendo que votes la Pampilla o que saques la industria y que nunca más haya industria. No, te estamos diciendo, encuentra un balance y haz que Callao funcione como funciona Río de Janeiro, Valparaíso, Cartagena, Barcelona, si quieres. O sea, encuentra un balance, no le des tanta prioridad al container, porque, y tú conocerás mejor que yo esto, pasa un container por donde le da la gana, estaciona por donde le da la gana, y además, Provoca accidentes. nosotros, En Avenida Argentina claro, paran los containers. y nosotros somos la región donde hay niños que respiran plomo, donde estuvo el derrame de petróleo más fuerte de todo el país, donde nuestros humedales se van depredando por industria y no solamente por invasión de vivienda, entonces nuestras lomas también, cada vez más el centro histórico se está llenando de industria y nuestro patrimonio se está perdiendo, entonces nosotros tenemos suficiente sustento para decir, oye, industria, cálmate. O sea, cálmate, porque tanta plata como tú puede generar el turismo, por ejemplo. Barcelona es una ciudad de ejemplo de que el turismo puede mover muchísimo más que cualquier otra cosa. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Brian. El tiempo se pasa, siempre es bien entretenido conversar contigo, bien instructivo, pero quiero hacerte unas otras preguntas que van a ser rápidas. Progresamos Callao. Progresemos, ¿no? Progresemos Callao, no sé qué problema tengo con el nombre. ¿Qué te Sí. pareció su creación? ¿Cómo ves su desempeño? Yo personalmente, y siempre lo digo, ¿no? Y lo digo en general a la municipalidad, ¿no? Tratemos con respeto el patrimonio. Tú como arquitecto, amante del urbanismo y todo lo demás, supongo que has caminado por el Callao, has visto lo que han hecho. ¿Qué opinión te merece lo que vienen haciendo hasta la fecha? De hecho, sobre Progresamos, yo, es una de las cosas que más le he celebrado a la actual gestión, porque además, cuando yo tuve oportunidad de ver el tema del capítulo de patrimonio,
en el PDM, y ahí yo sustenté que Callao necesitaba una institución que vele por el patrimonio. Ya, Entonces, y sin, vamos a decirlo, después ver esto, que la municipalidad llegó con esta apuesta, porque creo que desde el inicio dijeron que, o lo dijo, que iba a crear esta institución y la creó, me pareció súper bueno porque es lo que necesitábamos. Es muy bueno porque necesitaba el patrimonio del Callao, que dicho sea de paso, me parece que hasta el marco de este programa no es solamente el centro histórico, son las zonas monumentales y los sitios arqueológicos. O sea, es todo nuestro patrimonio. Inclusive nuestros sitios arqueológicos también están en las islas. Entonces me parece súper bueno. De hecho, yo le doy el beneficio de que recién está empezando para inclusive dar licencia para algunas cosas que digo, mira, esto en verdad no me parece que esté tan bien, porque recién están empezando. Y yo creo que lo que sí han hecho, y me parece súper bien que han empezado de golpe, es lo que hacen, lo publican en su revista. Entonces hacen algo, lo publican en la revista. Hacen algo, lo publican en la revista. Ojalá que siempre sigan sacando la revista, porque, por ejemplo, y ahí me corregirá si me equivoco, la cantidad de calas que están haciendo en los inmuebles es algo que yo no había visto antes en el Callao. Y las excavaciones que están haciendo en el Real Felipe, que han encontrado el la antiguo, la capa del tsunami, incluso la han encontrado ahí. Es exacto. increíble eso, es increíble. Ahora, claro, de lo que van encontrando, lo que van encontrando les pide un nivel de trabajo, pero importante. Entonces, ese es el reto que ellos mismos, al estar haciendo su trabajo, se están poniendo, ¿no? Y ojalá que en verdad les vaya bien. Y las cosas que puedan o no salirles bien, yo lo que espero, y me sumo a lo que tú bien dices, es que siempre traten con respeto a nuestro patrimonio, ¿no? Porque es nuestra identidad reflejada en un espacio urbano, ¿no? Mm. Brian, yo sé que hay un tema acá que el cual también has estado involucrado de alguna manera y que has apoyado bastante, que es la iniciativa del colectivo No a la Vía Elevada Santa Rosa, ¿no? Callao le dice no a la Vía Elevada Santa Rosa. A grosso modo, ¿cuál es tu punto de vista o tu crítica a esta obra? Que todavía tenemos un Ministerio de Transporte ahí que sigue defendiendo la obra, no escucha al ciudadano, pese a todos los esfuerzos que viene haciendo la ciudadanía, porque no solamente afecta al Cercado del Callao, afecta a La Perla, afecta a Bellavista, y no se está tomando en cuenta el tema de pérdida de espacios verdes, espacios naturales, ¿no? Y es llenar más una ciudad, una región, un departamento, región, que ya no, una provincia en este caso, que ya no tiene áreas verdes. Y le meten más cemento, más allá de favorecer al peatón y reactivar más la zona económica, ¿no? Sobre todo turismo. Corto, tu opinión al respecto. Mira, de lo que hemos hablado, que hemos podido inclusive, o he podido compartir algunas cosas que no me parecen tanto con algunas gestiones, no necesariamente estas, sino en general cómo ha funcionado el Callao. Hoy por hoy puedo decirte que todas las autoridades que tienen que ver con el tema en la Vía Expresa Santa Rosa, se ha podido conversar con ellos, o se ha podido tener con ellos alguna información, se le ha podido brindar información, este, y todos están en contra. O sea, el gobernador regional, el alcalde provincial, el alcalde de Bellavista y de La Perla, los cuatro están en contra de la obra. Ni siquiera es un tema de ciudadanía. Las cuatro autoridades del Callao están en contra. Pero siento que Después, falta fuerza, fuerza sí, 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 de frente común para que pongan, si el alcalde de Lima, que bueno, tiene sus particularidades, el señor López Aliaga, se ha puesto fuerte con el ATU, con la construcción de alguna infraestructura grande en Lima, ¿por qué no hacerlo acá? ¿Qué les falta a las esa es autoridades que lo hagan? igual, ese es también una pregunta súper válida que yo también me hago, porque mira, ya, están las cuatro autoridades en contra, están los profesionales que tienen que ver en el mundo de urbanismo, que es el Colegio de Arquitectos, y también, bueno, en algunas universidades también están en contra. Vamos a decirle, toda persona que se pone a analizar la obra se da cuenta y se pone en contra. ¿Y por qué se ponen en contra y por qué nos ponemos en contra todos los que tenemos dos dedos de frente? Por algo bien sencillo. Toda obra pública hecha con plata del Estado tiene que cubrir o satisfacer alguna necesidad o alguna brecha.
Entonces, al día de hoy, tú pregúntale al MTC, ¿cuál es la necesidad de la brecha de esa obra? No hay, No hay, es no eso, hay, hay. no hay, El no sirve Callao, para nada. no, el Callao, nadie va a decir que carece de avenidas, de accesos. Lo que sobra para llegar al aeropuerto, porque ese es el pretexto, son accesos al puerto del Callao, perdón, al aeropuerto. Tenemos Claro. una serie de avenidas que llegan, entonces no Y entiendo cuál hecho, es la lógica. que no Es hay decir, lógica, pues. hacer un metro subterráneo que vaya a pasar por el aeropuerto. De ¿Estoy bien? hecho, Sí, estoy claro, bien. de hecho, por ejemplo, a lo que tú bien mencionas, ¿no? Si la necesidad fuera el que la gente llegue más rápido al aeropuerto, la pregunta es, entonces, ¿por qué el mismo MTC ha decidido que se cierre la puerta de Fawcett y nunca más nadie entre por Fawcett al aeropuerto y solamente entre por Santa Rosa? Si quieres que más gente vaya, ¿por qué no tienes dos ingresos y en vez de uno? Porque el mismo MTC está diciendo, ya nadie nunca va a entrar por Fawcett, ahora todos van a entrar por Santa Rosa. ¿No es más lógico que tengas dos ingresos para entrar al aeropuerto y así se distribuye mejor el carga de vehículos y así la estación de tren que estás construyendo, que se llama estación aeropuerto, pueda funcionar? Entonces, ahí tú te das cuenta que en realidad lo de la vía expresa Santa Rosa es ya, o sea, el tema técnico ya está soberanamente sustentado, que esa obra no tiene pies ni cabeza por ningún lado. Ahora, otra El cosa, tema de las lo que a mí, afectaciones también está... ahora lo que a mí Sí, me... para terminar esto, Dime, dime. y para terminar esto, es que en realidad lo de la vía expresa Santa Rosa, y volviendo a lo que tú decías, hoy por hoy simplemente es un tema de poder. El MTC dice, yo tengo el poder, yo lo hago. A mí nadie me va a decir que no. ¿Por qué? Porque el colectivo que tú has citado los ha denunciado, porque están cometiendo este, afectaciones constitucionales, Ujú. delitos en contra de los derechos constitucionales de la población que vive en la Avenida Santa Rosa. Y es Entonces, y las lamentable, autoridades están en contra y aún igual siguen, pues. y es lamentable que tengamos un poder ejecutivo tan indiferente, una presidenta que tampoco esté preocupada o interesada por este tema chalaco que ya tiene años. La Mm. verdad es triste. Ahora, quería salir un poco del tema, o bueno, seguir dentro de este tema brevemente, que es la parte que a mí, que es el tema de este programa, ¿no? Que es el tema cultural. Solamente mencionar, y como tú bien sabes, también hay una afectación cultural en esta construcción de la vía elevada Santa Rosa, que tenemos ahí la Hacienda Villegas, que está en proceso de declaración para ser patrimonio cultural de la nación, y también tenemos la vía del tren que va del Callao a Loroya. Pocos saben que el tren que va del Callao a Loroya está incluido dentro de la lista indicativa para ser declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad. Pero la parte ahí es de que la parte del Callao, que es la razón por la que este tren se construyó para llevar los minerales hacia el puerto, esa parte del puerto hasta la estación de Desamparados en el centro de Lima no está incluida en la lista indicativa, solamente la parte de Desamparados hacia Lima. Entonces, eso es otro tema que seguramente ahorita va a comentar Brian, cómo es que al Callao se le hace de lado de alguna manera. Entonces, esa es una lucha que creo que debería de tener la municipalidad, la ciudadanía, de que se incluya dentro de esta lista indicativa el sector que falta, que es el Callao. También, y que también va a ser afectado de alguna manera por la vía elevada Santa Rosa, que a pesar de no estar declarado patrimonio cultural, goza de una presunción por ley, al igual que la Hacienda Villegas, que goza de una presunción y que ya se ha presentado que se ha declarado patrimonio cultural de la nación y que el Ministerio de Cultura incluso lo ha recomendado. No sé si ibas a decir algo. O sea, de hecho, lo que bien mencionas, eso es, o sea, hay que acordarnos que muchas veces las leyes o inclusive las declaratorias de cosas como patrimonio parten de las personas. O sea, no es que el patrimonio solo va y se presenta, no. Una persona o una institución presenta, como tú bien has mencionado, tú has liderado con la señora de la Hacienda Villegas el tema de que la declaren patrimonio. Si tú no lo hubieras hecho, no se hubiera hecho. Entonces, lo mismo pasa, pues, las personas que están detrás de muchas cosas velan por sus propios intereses de su propio territorio y está muy bien. Lo que pasa en Callao es que por mucho tiempo los chalacos, las chalacas y los que vivimos en Callao no hemos hecho nada, pues simplemente nos hemos dedicado a vivir y cuando teníamos 2 centavos más nos mudábamos a San Miguel.
y se acabó el problema. El Callao, solamente me acuerdo cuando me decían chimpún y yo decía Callao y se acabó. Y cuando tomaba Pilsen. Entonces, el problema es ese. Hoy por hoy tenemos más posibilidades de hacer cosas y lo que tú estás mencionando, con lo que tú has hecho con lo de la Hacienda y vienes empujando, y que también hemos apoyado, y tu programa son muestra de las cosas que tenemos que empezar a hacer. Porque nadie nos lo va, o sea, no va a venir alguien a decir, ay, pobrecito, sí hay que darle. No, tú tienes que hacer tu parte del trabajo para que tengamos cosas, ¿no? Hay un tema de identidad mucho que se tiene que trabajar, pero hablando de identidad, quería mencionar que Brian la semana pasada hizo un masterclass referente al Callao. Y es interesante, ¿por qué? Porque este masterclass nos permitió ver al Callao como no se ve, o como mucha gente cree que es. Entonces, Brian, coméntanos de qué trató tu masterclass, que la verdad fue muy interesante, fue muy entretenido. Gracias, Juan Manuel. De hecho, este masterclass de Callao, Ciudad de Historia, lo que fue en principio fue ponernos en contexto a todos de qué estamos hablando cuando hablamos de Callao. Por un lado, fue explicar el tema, si se quiere, político-administrativo, qué es la provincia constitucional, qué es la región, Muchos desconocen. sí, qué cosa, o sea, cuáles son los distritos del Callao, todas esas cosas. Y por otro lado, y qué cosa implica. Y por otro lado, explicar justamente lo que tú mencionabas, e incluso menciona el título de tu programa, que es explicar que Callao es una ciudad, qué cosa es una ciudad, por qué es una ciudad y por qué también el hablar de Callao como ciudad no significa que dejemos de hablar de Callao como provincia constitucional, simplemente son cosas complementarias. Es como decir que, por ejemplo, por decir que tú eres un ser humano, no quiere decir que tú dejas de decir que eres chalaco. Y porque decir que tú eres peruano no quiere decir que tú eres de repente hincha de un club. Son cosas simplemente de cómo referirnos al mismo objeto, que en este caso es Callao. Entonces, más o menos de eso fue, y también se puso sobre la mesa el explicar que a partir de entender de que Callao es un territorio autónomo política y administrativamente, y además entender que es una ciudad, nos podemos dar cuenta cómo solucionar todos nuestros problemas y qué cosas pedirle a nuestras autoridades. Entonces, y cómo nosotros como ciudadanos podemos participar activamente de la construcción de un mejor Callao, ¿no? Más o menos todo eso fue lo que se abordó. Perfecto, Brian. Realmente te felicito por esa iniciativa porque definitivamente hay muchas personas que han aprendido y han visto de una manera diferente cosas que de repente creían que eran, pero realmente no son así. Y la participación ha sido bastante interesante. Brian, te agradezco por esta interesante entrevista. La verdad, espero tenerte nuevamente. Te comprometo, como siempre, a otra nueva entrevista. Me se han quedado varias preguntas acá. Sí, me imagino. El tiempo es tirano, así que ni modo. Muchas gracias por la entrevista y estamos en contacto en una próxima. Gracias. A ti muchísimas gracias y cuando quieras acá con todo el gusto del mundo. Nos vemos. Bien, estamos de vuelta. Como les había indicado, Brian Castillo es una de las generaciones de arquitectos chalacos que tiene una voz destacada en el tema de desarrollo urbano. Con él en esta entrevista hemos podido tocar diferentes temas, ¿no? Pero quería destacar tres puntos y rescatar tres puntos importantes de esta entrevista con él, ¿no? Uno es que hemos podido evidenciar la falta de normatividad la falta de normatividad del patrimonio cultural frente a los eventos naturales, ¿no? Entiendes, eventos sísmicos, por ejemplo, ¿no? El Callao está preparado la ciudad está preparada para fenómenos naturales, entiendes, terremotos o tsunamis, muchas veces preparan a la población, ¿no? Pero la ciudad se prepara para este tipo de eventos, las construcciones, las autorizaciones, ¿está preparado realmente? También el tema de los oleajes, por ejemplo, sabemos que los oleajes son constantes durante el año y se pueden predecir, pero sabemos que también el oleaje causa daño, al igual que un evento sísmico, ¿no? Hemos visto lo que ha pasado en los últimos meses, cómo el oleaje ha afectado la orilla o la playa de Callao, ¿no? La poca playa que tenemos en el Callao. Otro punto importante que hemos tocado en esta entrevista es la falta de un instituto de planificación en el Callao, ¿no? Que esperemos la municipalidad lo apruebe pronto. Sabemos que eso está en conversaciones, en proceso, pero es importante que podamos articular a todas las instituciones en este instituto de planificación, ¿no? Que se pueda vincular y articular para evitar una serie de intervenciones que muchas veces son inadecuadas
en cuanto al desarrollo urbano de la ciudad, ¿no? Por ejemplo, entiéndase, la vía elevada a Santa Rosa, por ejemplo, ¿no? O también las acciones que se vienen realizando en la playa del Callao, ¿no? Donde claramente un instituto de planificación dejaría claro qué es lo que se debe de hacer y qué es lo que no se debe de hacer. Otro punto importante que hemos tocado en esta entrevista es la falta de respuesta de las autoridades frente a los problemas que vienen ocurriendo, ¿no? Que vienen ocurriendo y que afectan al patrimonio cultural, ¿no? Entiéndase que este programa ve básicamente lo que es el tema patrimonio cultural, pero para nosotros la prioridad, lo más importante es la vida humana. Pero es importante también tener en cuenta el patrimonio cultural porque tiene que ver mucho con nuestro desarrollo, eh, bueno, como ciudadanos, como identidad, pero también a nivel cultural y sobre todo turístico, ¿no? Que genera divisas para el Callao. Eh, Mencionaba esto, ¿por qué? Porque preocupa un poco la falta de respuesta de las autoridades municipales, regionales, frente a la vía elevada a Santa Rosa. Si bien hay una respuesta, ha habido alguna respuesta algo tímida, por decirlo de alguna manera, tenemos que tener en cuenta que la vía elevada a Santa Rosa afecta al patrimonio cultural que goza de presunción, como es el tema de la hacienda Santa Rosa, ¿no? Que se encuentra justo pasando se encuentra en la misma avenida Santa Rosa. Y al costado de la hacienda Villegas se encuentra también la vía del tren del Callao a Loroya. Como se sabe, parte de esta vía elevada, perdón, de esta vía férrea es patrimonio cultural que goza de presunción y que también está incluido dentro de la lista indicativa del patrimonio cultural de la nación. Lamentablemente la parte del Callao no, cuando el Callao en realidad es la que dio origen a la construcción de esta vía férrea. Entonces es importante la respuesta de las autoridades frente a este tipo de obras que afectan patrimonio cultural. Otra cosa que puedo mencionar, por ejemplo, es el paisaje cultural de la Perla o también los restos arqueológicos que podemos encontrar debajo del óvalo de la Perla, que es una zona de huacas. Ahora, bueno, otra cosa que podemos también mencionar aquí ahora es también la falta de respuesta frente a la afectación que ha habido con el patrimonio cultural y natural del Centro Histórico del Callao, refiriéndose específicamente a la zona de Chucuito, ¿no? Donde también se ha intervenido, pero queremos pensar que ya ha habido falta de comunicación o todavía falta articular o mejorar las obras que se vienen haciendo, porque en realidad se ha afectado, se ha anulado casi el 50% de la línea de playa de Chucuito. Y esto ha generado y viene generando una serie de problemas en la zona. Entonces, es importante la respuesta de las autoridades en este caso, ¿no? Ah, y otra cosa, desde acá queremos también felicitar a Progresamos Callao, porque la semana pasada se inauguró la plazuela San Román. Se ha puesto en valor la fuente ornamental o la pileta de la plazuela San Román y con esto se viene recuperando un espacio público, pero sobre todo también recuperando una fuente que era histórica, que fue inaugurada en su momento por Ramón Castilla, en una zona que tiene bastante tradición, bastante valor cultural, ¿no? Pocos saben que, por ejemplo, a pocos metros de la plazuela San Román, conocida como la Plaza de los Burros, también vivió Óscar Avilés. Y podríamos hablar de muchas cosas más, pero es para resaltar lo más importante. Felicitaciones por la recuperación de este espacio público, definitivamente es importante y esperemos que se sigan recuperando más espacios públicos para el Callao. Bueno, se terminó el programa. Nos vemos la próxima semana, seguimos en contacto. Gracias, adiós.